Ok, ¿qué macro y micronutrientes aporta el vermicompost? Macro y micronutrientes aporta el vermicompost. ¿Qué cuidados de temperatura y humedad? ¿Qué cuidados de temperatura y humedad? ¿Qué cuidados de temperatura y humedad debemos de tener? En el proceso de vermicompost. ¿Qué cuidados de temperatura y humedad? ¿En qué superficies? ¿En qué superficies se pueden realizar vermicompost? Me refiero a superficies de madera, de plástico, ¿en cuáles? ¿En qué beneficios se pueden realizar vermicompost? No sé qué pasó aquí. Okay. ¿Cuántas van de vermicompost? 11. Oh, ok. Bueno, cuando ya siempre vamos por 10 ya me dicen. Cromatografía. Primero, ¿qué es la cromatografía? ¿Qué es? ¿Cuál es el proceso o procedimiento para realizar un croma? ¿Cuál es el proceso o procedimiento para realizar un croma? Tercera, ¿qué es un croma? ¿Qué es un croma? ¿Qué es un croma? Cuarta. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene en la independencia agrícola? ¿Qué beneficios tiene en la independencia agrícola? El que los campesinos y productores, ¿qué beneficios tiene la independencia agrícola? El que los campesinos y productores aprendan y practiquen esta técnica. Aprendan y practiquen esta técnica.
colores deseamos en un croma? ¿Qué colores deseamos en un croma? ¿Qué colores no deseamos obtener en un croma? ¿Qué colores no deseamos obtener en un croma? ¿Qué es el nitrato de plata? ¿Y para qué se utiliza en la cromatografía? ¿Qué es el nitrato de plata? ¿Para qué se utiliza en la cromatografía? ¿Cuántas van? 7. ¿Cuáles son las zonas? ¿Cuáles son las zonas para realizar? ¿Cuáles son las zonas para realizar una correcta interpretación? ¿Cuáles son las zonas para realizar una correcta interpretación de un croma? De un croma. ¿Cuáles son las zonas para realizar una correcta interpretación de un croma? ¿Cuál continuaría? La 9. ¿Qué historia o qué referencia en historia tiene la cromatografía? ¿De dónde data? ¿De dónde viene? ¿Qué historia? ¿Qué antecedentes tiene ella? Y 10ª. Materiales básicos. Nos pueden enlistar si quieren. Materiales básicos para realizar cromatografía. Materiales básicos para realizar la cromatografía. Listo, con cromatografía. Vamos con cultivos intercalados. ¿Qué son los cultivos intercalados? ¿Qué son los cultivos intercalados? ¿Qué son los cultivos intercalados? ¿Qué son los cultivos intercalados?
¿Para qué sirven los cultivos intercalados en un agroecosistema? ¿Para qué sirven los cultivos intercalados en un agroecosistema? ¿Para qué sirven? ¿Qué componente básico se debe tener en cuenta? ¿Qué componente básico? O componentes serían, componentes básicos se deben tener en cuenta para realizar una planificación de siembra. Para realizar una planificación de siembra con cultivos intercalados. Para realizar una programación de siembra con cultivos intercalados. ¿Por qué es importante programación de siembra, no? Recuerden cuando les hablaba del distanciamiento. Otra, ¿por qué es importante no sembrar o no tener plantas de las mismas familias? Plantas de las mismas familias. Porque es importante no tener plantas de las mismas familias. En un sistema, en un agroecosistema. ¿Cuál es el típico ejemplo? ¿Cuál es el típico ejemplo de la siembra cultivos intercalados? El típico ejemplo, la siembra en cultivos intercalados. ¿Qué rol o qué papel juegan las leguminosas? ¿Qué rol o qué papel juegan las leguminosas en los cultivos intercalados? ¿Qué rol o qué papel juegan las leguminosas en los cultivos intercalados? ¿Cuántas faltan? 4. 4. Ok. Presente, o sea, dibuje un posible arreglo. Dibuje un posible arreglo espacial, ¿no? O sea, dibujadito, ¿qué sembrarían? ¿Dónde lo harían? Dibuje un posible arreglo utilizando cultivos intercalados.
Dibuje. Entonces ahí tienen que buscar el distanciamiento de siembra, saber qué ponen dónde y dibujarlo, así como el ejemplo que tienen aquí en el centro. Ok, otra. ¿Por qué los sistemas agroforestales son un ejemplo de cultivos intercalados? ¿Por qué los sistemas agroforestales son un ejemplo de cultivos intercalados? ¿Esa sería la qué? La 8. 9. ¿Cómo evitamos las mismas plagas y las mismas enfermedades con esta técnica? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, explicarlo. ¿Cómo? ¿Por qué? Décima y última. ¿Considera usted que los cultivos intercalados pueden ser implementados en proyectos ecoturísticos? Sí, no, ¿por qué? ¿Pueden ser implementados en proyectos ecoturísticos? Sí, no, ¿por qué? Ahí ya tendríamos la décima, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. De esto solamente nos faltaría... Uy, ¿qué pasó? De aquí solamente nos faltaría 1, 2, 3, 4 y 5 prácticas. Entonces esas las vamos a dejar para la próxima clase. Vayan por favor realizando su cuestionario, ¿sí? Ya van viendo que va siendo largo, pero a la final va a tener puntuación y a la final es una ayuda para que ustedes estudien, ¿sí? ¿Para cuándo tendríamos que entregarlo? Ese sería un día antes del parcial, ¿sí? Un día antes del parcial, para yo cerciorarme que lo hicieron antes de realizar el parcial. ¿Ok? O sea que aún tienen bastantes días. Bueno, no siendo más, entonces nos vemos el martes, si Dios permite. Lick, más o menos como cuántas preguntas irán a salir en el examen. Casi siempre manejamos alrededor de 20. 20, ¿verdad? Sí. Y Hay que pues aprender todas las preguntas entonces. la idea no es aprendérselas, Evelyn. La idea es que ustedes entiendan cada una de las prácticas y que por ningún lado vayan a quedarse sin respuestas. Porque es que he visto que en los anteriores 2 parciales hay cosas muy básicas y no las saben. Entonces, estas preguntas son preguntas básicas de cada uno de los temas. Si usted la hace a conciencia, si usted lee, si usted ve los videos, si usted indaga, consulta, usted seguramente no va a tener problema en los parciales, ¿sí? Al menos en este. Entonces,
no significa que estas preguntas le van a salir textuales en el parcial, no. Pero sí, créanme que van a ser de gran ayuda. ¿Ok? Ah, ok. 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 Bueno, nos vemos el martes si Dios permite. Bueno, Liz, feliz Bueno. tarde. Feliz tarde. Igual, feliz tarde.